rfc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la reflexión. Las últimas semanas hemos venido tomando documentos, los hemos venido leyendo, los hemos venido interpretando y por supuesto asociada a la interpretación una reflexión. Pero esta semana no hemos tomado documentos, sino que hemos reflexionado sobre los documentos que hemos encontrado. Y nos hemos hecho las preguntas sobre los documentos que hemos encontrado y estudiado, sobre todo la veracidad de los mismos. Y hoy me quiero referir a los apócrifos, los libros escondidos, los libros ocultos. Primero, ¿qué es un libro apócrifo? No vamos aquí a hacerlo la definición de lo más técnico posible, sino de la manera más sencilla. Un apócrifo es un documento que no está asociado a la oficialidad o al oficialismo, es decir, no hace parte de las enseñanzas o el canon establecido como enseñanza oficial dentro de una religión, por ejemplo. Entonces, hay uno que es el único, de acuerdo a la costumbre occidental, que sí tiene el carácter de oficialista, que sí tiene el canon establecido, que además se enseña por mucho tiempo, o se ha enseñado así, que tiene un carácter divino. Me refiero a la Biblia. Todo lo que no haga parte del documento bíblico, si es encontrado antes o después, no importa, pues es considerado un libro no confiable, no importante, porque ya los confiables y los importantes fueron elegidos y los otros no. ¿Y con qué criterios se decidieron cuáles eran los divinos y cuáles no? ¿Cuáles eran los oficiales y cuáles no? ¿Cuál fue el criterio? Bueno, de manera oficial se nos dicen que unos hombres inspirados por el Espíritu Santo fueron los que decidieron, entendiendo y comprendiendo tales escrituras, cuáles tenían un carácter divino y cuáles no. Ahora, cuando se dice de carácter que tenían un toque o estaban tocados por el Espíritu Santo, no es otra cosa que decirnos que tenían la autoridad para hacerlo. Personas como usted o como yo, que de alguna manera tenían mayor acceso a la información. Pero igual a usted y yo. Pero cuando dicen que están tocados por el Espíritu Santo, entonces ya ahí sí no son como usted ni como yo, sino que son especiales. Y además de tener la autoridad y ser especiales, dicen qué se debe leer y qué no se debe leer. Los libros que no fueron integrados al canon bíblico fueron catalogados como escondidos, recónditos, apócrifos. Muchos de ellos permanecieron ocultos, guardados, y poco a poco, por coincidencia, por casualidad, que ellas no existen de a mucho, pues fueron apareciendo. Estos textos se han encontrado en diferentes lugares del mundo, sobre todo allá donde se ha desarrollado el centro de ciertos mensajes y conocimientos que llegaron al planeta Tierra. Sin decir esto, que no existan documentos valiosos en otras latitudes. Pero refiriéndonos a esto, ¿no? En el Mar Muerto se encontraron uno en 1947, en Egipto se encontraron otros que es en la biblioteca de Nag Hammadi, y así han habido otros hallazgos de documentos que han servido para cuestionarnos sobre si lo que nos cuenta el documento bíblico es lo único que hay que leer. De acuerdo al adoctrinamiento que hemos vivido durante miles de años, ha quedado grabado de que hacer o arriesgarse a tocar otros documentos es estar propensos a ser desviados de lo que ya sabemos. Para hacerlo entonces se necesita tener una condición, para leer estos documentos que han venido apareciendo, una condición importante, y es desafiar lo considerado sagrado, intocable en el tema bíblico. Por supuesto, también teniendo en cuenta que quienes investigan la acumulación o el tiempo en que fueron agrupados los textos y las traducciones que se hicieron, encontrarán que ocurrieron hechos no tan transparentes. Es decir, que los eventos de traducción, los elementos de recolección o agrupación de los textos, no fue tan obra del Espíritu Santo como nos dijeron, ¿no? Sino obedeciendo más a intereses políticos, económicos, religiosos, que determinaron lo que hoy conocemos como el canon. Teniendo en cuenta ya eso, pues eso nos da una libertad o un impulso para buscar esos otros textos. Esos otros textos tampoco podemos considerarlos como lo único que hay, los apócrifos. Me refiero a que lo que digo un apócrifo es palabra de Dios. Son textos que aportan, así como el documento bíblico aporta.
Así que mal haríamos dejar de considerar divino la Biblia para considerar divino los apócrifos. No, son documentos de consulta y tener la capacidad nuestra de reflexionarlos, de interpretarlos, de cuestionarlos, sobre todo haciendo algo muy importante. Cuando uno se suscribe a un solo documento, pues no es tan bueno, pero cuando uno tiene varias fuentes, uno comienza a tener una ventaja, y es a encontrar coincidencias en los relatos. Y en las coincidencias se puede advertir que hay verdades. Si un documento dice esto, si otro documento dice esto, si otro documento dice esto, se encuentran en él y hay una complementación de información, a nosotros nos va a servir si no nos ponemos a encontrar divinidad en cada uno de ellos. Textos de consulta. Y es lo que aquí tenemos. Nosotros tenemos, y le voy a dejar el link ahí, una biblioteca virtual en RCPC, que ustedes van a ver el listado de los documentos que tenemos allí. No están todos, de los apócrifos que hemos leído, los apócrifos que hemos estudiado. Incluso algunos apócrifos, a nuestra consideración, también han sido tocados o han sido interpretados de una forma equivocada en eventos especiales. Esa flexibilidad también hay que tenerla en el punto de los apócrifos. Entonces, ¿cómo así que ustedes le dan valor a los apócrifos? Bueno, del mismo valor que hay que darle a tantos textos que desde la antigüedad se han otorgado. No tenemos esa restricción de que tenemos que leer solo lo que nos dijeron porque es lo único inspirado por Dios. No, hay quienes no tenemos esa prevención y eso nos da la posibilidad de tocar varias cosas. Si usted tiene esa prevención, pues es respetable, lo planteamos aquí. Si usted tiene esa visión de que pues debe ser solamente la Biblia o incluso los apócrifos y no la Biblia, es respetable. Siempre hemos creído que ese respeto va agarrado de algo que sabemos, y es que tarde o temprano todos vamos a abrir los ojos. En esos mismos documentos que hemos estudiado dice, nuestro despertar por momentos lento está garantizado. Todos, lo que hoy vemos de una manera, en un tiempecito va a cambiar y va a ampliarse la visión. Así que por eso mantengámonos tranquilos. Nos vamos, gracias. Mañana seguimos con más en nuestras reflexiones diarias. Porfa, no se olviden regalarnos un like a los videos, suscríbanse al canal y activen la campanilla de notificaciones. Por favor, muchas gracias y seguimos el lunes. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.